¿no? Y bueno, en el programa está primero leishmaniasis mucosa, pero eh, dado a la parte de introducción, pues vamos a empezar con leishmaniasis cutánea. Lo que quiero saber es si tienen alguna clase de inmediato. Por si me extienda un poquito, mañana tenemos leishmaniasis visceral. ¿Hasta qué hora tienen disponible hoy? Hola, hola. Bueno, ¿me Tres y escucha? media, doctor. 3:30. Vamos a tratar de hacerlo más o menos rápido. Tenemos, vamos, media hora. Ya, entonces vamos a hablar el día de hoy de un flagelado tisular, que en los últimos años pues, ha adquirido bastante importancia en nuestro medio, ¿no? Dado a que la enfermedad se da en zonas tropicales sobre todo y la migración a estas zonas pues ha hecho que los pacientes cada vez sean en mayor número, ¿no? Entonces estábamos hablando de las formas cutáneas y vamos a desarrollar de a poquito entonces y veremos, ustedes me dicen hasta dónde para poder parar y continuar mañana. Mañana tenemos otra clase, ¿ya? Entonces hablaremos brevemente sobre la definición, epidemiología, algunos componentes que intervienen en la cadena de transmisión, diagnóstico, tratamiento y prevención, ¿no? Entonces ya les decía que es un protozoo flagelado, ¿no? Y bueno, existen varias especies de este parásito, de ahí que al hablar de la enfermedad hablamos de las leishmaniasis, ¿no? Todas ellas son transmitidas pues por un mosquito del género Lutzomia, y que se lo conoce pues vulgarmente como flebótomo. Lo cierto es que para que haya la transmisión tiene que haber también los reservorios de la enfermedad. Estos reservorios de la enfermedad que han estado siempre presentes en las zonas endémicas, ¿no? Y donde se encuentran entonces estos reservorios, pues puede ser cualquier mamífero, ¿no? Y dependiendo de la zona de transmisión, adquieren mayor importancia entre mamíferos de la selva, en otras situaciones domésticos. Entonces, tenemos el agente, tenemos el agente, tenemos el vector, el reservorio, y alguien importante pues es el medio ambiente, en lugares donde pues cobijan sobre todo a los mosquitos para que completen su ciclo de vida, pues vamos a tener el ciclo completo y el hombro prácticamente forma parte de este ciclo en el momento que ingresa, ¿no? Y se expone a la picadura de estos mosquitos. Lo cierto es que cada vez incrementa el número de países donde está ocurriendo esta enfermedad, al menos se habla de 90 países en el mundo, ¿no? Donde son endémicos, donde se transmite la enfermedad, y más de 1,5 millones pues, de casos existen, de nuevos casos, ¿no? Aquí ya hablamos de leishmaniasis tegumentaria y visceral, al menos 200.000 casos anuales de forma visceral. Y bueno, lo que tenemos aquí pues son ambas, pero en proporciones diferentes. Veamos que en los primeros años pues esta enfermedad, ya les decía, era poco importante en cuanto a la prevalencia. Y en los últimos años ha aumentado bastante, ¿no? Aquí lo que les muestro pues es una recopilación del 1983 al 2005, pero esto ha ido incrementando. Acá les muestro pues las zonas endémicas de esta enfermedad. Ya les decía que ocurre en las zonas tropicales y subtropicales, que corresponden al menos a un 60% del país. Pero los países o los departamentos donde no existe la transmisión es Oruro y Potosí, dadas las condiciones del medio, ¿no? De lugares fríos, pero recuerden que la gente, pues también en los últimos años, por situaciones económicas, ha migrado bastante a estos lugares, de ahí que si bien eh, en los primeros años no se notificaban tantos casos, pues ahora es cada vez más el número. Hablamos que al menos un 70-80% de la gente de Bolivia
pues ha ido alguna vez, algún momento a zonas tropicales. Probablemente muchos de ustedes han ido a zonas tropicales, ¿no? Entonces, la prevalencia es mucho mayor en los yungas de La Paz, ¿no? Toda esta parte norte, Pando y Beni. Y Cochabamba, pues en el cuarto lugar, el otro lugar, Santa Cruz, Tarija y Sucre, son las zonas endémicas. Entonces, de ahí la importancia de sospechar cada vez que el paciente pues llegue con alguna lesión, como veremos más adelante. Vean ustedes, por 1983 se notificaban a 227 casos, ¿no? Y pues en los últimos años ha sobrepasado los 2.500 casos, ¿no? Notificados al Programa Nacional de Leishmania. Eh, Adelantarles también que estos casos notificados son pacientes que presentan lesiones, ya sea cutáneas o mucosos sobre todo, ¿no? Pero hablamos de que un porcentaje pues, de estos pacientes o de estas personas eh, no hacen las lesiones cutáneas y muchas de ellas pues, pueden hacer directamente las lesiones mucosas, como hablaremos más adelante. Ese dato es muy importante, puesto de que no solamente puede sospechar leishmaniasis, bueno, sospechar leishmaniasis cutánea cuando los antecedentes de estar en zona endémica y picadura del mosquito es reciente, ¿no? De pocas semanas, pocos meses. En cambio, pues las lesiones mucosas, como vamos a ver, pueden aparecer mucho después de haber ocurrido la infección. Ya decía que de los 9 departamentos, pues 7 son endémicas, algunos con mayor número de casos. Y hay algo importante, pues que el 85% de estos, bueno, hay varias especies, al menos se habla de más de 20 especies en el mundo, y aquí en nuestro medio, pues tenemos especies que vamos a comentar más adelante, pero una de ellas, pues llamada brasiliensis, ¿no? Que corresponde al 85% de los casos que producen lesiones cutáneas, ¿no? Leishmaniasis visceral también tenemos en Bolivia, pero son escasos los notificados, ¿no? Tenemos un foco en los Yungas de La Paz y otro en las zonas de la frontera con Argentina y Brasil. Entonces, hablamos del parásito, del vector, reservorio, el medio ambiente y el hospedero accidental que vendría a ser el hombre. Hablemos un poco sobre el parásito, pues el subciclo de vida, este parásito, este protozoo, se encuentra bajo la forma de amastigotes, vean ustedes acá la imagen, ¿no? Y la forma de promastigotes, ¿no? Entonces, cuando tomamos las muestras de las lesiones cutáneas o mucosas, en un examen directo, es esto lo que vamos a ver, ¿no? Vemos aquí una forma ligeramente ovalada, ¿no? O puede tomar esta otra forma, pero siempre viendo aquí el núcleo y el kinetoplasto, ¿no? Estos suelen estar dentro de los macrófagos, parasitando, ¿no? Histocitos, células plasmáticas, y el tamaño pues va de 1.5 a 6.5 micras de diámetro, ¿no? Cuando se hace el estudio, eh, cuando tenemos la sospecha de leishmania, entonces el examen directo pues, de estas lesiones y el coloreado de estas muestras nos permiten ver estas formas que se llaman amastigotes. En cambio, pues cuando cultivamos también de esos tejidos con las lesiones, vamos a encontrar estas formas flageladas, y lo que vemos acá, vean ustedes el núcleo, el kinetoplasto y un flagelo, ¿no? Entonces, eh, y en medios de cultivo, ¿ya? Entonces, siempre, recordemos que siempre que tomemos muestras directas de estas lesiones, vamos a encontrar los amastigotes. En cambio, cuando procedemos a realizar los cultivos, van a crecer estas formas flageladas. Aquí dos imágenes entonces de promastigotes, amastigotes. Estamos viendo aquí los medios de cultivo, adelantando que este es el mosquito vector de la leishmania, ¿no?
Aquí vemos muchos amastigotes, vean ustedes, y una paciente, ¿no? Con una lesión cutánea, ¿verdad? Acá tenemos las diferentes especies identificadas en Bolivia, aquellas que producen lesiones cutáneas o tegumentarias, amazonensis, brasiliensis, lanzoni, guyanensis. En cambio, la que produce leishmaniasis visceral, pues Leishmania chagasi, ¿no? La especie presente en Bolivia. Esto es importante conocer porque ya les decía anteriormente que brasiliensis es la especie que abunda en mayor porcentaje en los pacientes que llegan a nuestra consulta, ¿no? Todas estas producen lesiones cutáneas, que es el punto de inoculación del parásito, ¿no? Por el flebotomo, pero brasiliensis solamente es la que va a desarrollar lesiones mucosas, como veremos más adelante. En cambio, leishmaniasis chagasi, pues vamos a encontrar solamente las formas viscerales. Aquí tenemos el mosquito, ¿no? Que tiene un tamaño entre 2 a 3 milímetros. Vean ustedes, este es un mosquito que está posado, ¿no? Claramente como se coloca, ¿no? Las alas como en B, lleno de pelitos, ¿no? Y de estas hay más de 100 especies. Algunas de ellas están más en relación con algunas de las especies también de Leishmania, ¿no? Entonces, los hábitos de este mosquito, pues la hembra requiere alimentarse, ¿no? De sangre y es de hábitos nocturnos. Esto nos dice mucho para poder ya hablar de la prevención. Entonces, si nosotros estamos en un lugar donde está presente estos mosquitos, el mosquito solamente va a picar en superficies de la piel descubierta, de ropa. Entonces, una de las formas de protegerse también será esa, y también evitar pues estar en los lugares de riesgo, ¿no? Lugares de riesgo que implican pues zonas boscosas, sobre todo, donde haya bastante árboles que depositan sus hojas secas, ¿no? Este mosquito hace un ciclo, ¿no? Su ciclo de vida. La hembra deposita sus huevos en estos lugares sombreados, con bastante hojas secas. Entonces la larva se alimenta de ahí. Esa larva se transforma en pupa, que en ese tiempo de pupa pues deja de alimentarse, ¿no? Para luego convertirse ya en una forma adulta. Siendo hembra, entonces va a buscar algún animal próximo, ¿no? Para poder alimentar y poner sus huevos, ¿no? Si en ese momento, pues, se ha alimentado de un animal que tiene la enfermedad, pues entonces la siguiente vez que pique estará también transmitiendo la enfermedad, ¿no? Entonces es el mosquito de la leishmania. Aquí solamente para indicar la extensión de la zona geográfica, ¿no? Es bastante importante esto, la zona geográfica tropical y subtropical de Bolivia, donde está ocurriendo la transmisión de esta enfermedad. Ya les decía, entonces, en su ciclo de vida, pues las formas de larva que se alimentan de hojas secas, la pupa, ¿no? Este ciclo ocurre pues en 2 a 3 semanas y dependiendo del calor entonces va a modificar el ciclo de vida de este mosquito. Generalmente pues acá en nuestras zonas del trópico de Cochabamba sobre todo, es acá en estas zonas boscosas donde está ocurriendo toda la transmisión y bueno, prácticamente la gente que vive al lado de los bosques, pues no advierten realmente el peligro, de ahí que cada año tenemos alrededor de 300 casos notificados acá en Cochabamba. Acá se está haciendo una captura del flebotomo, ¿no? Para hacer algunos estudios, ¿no? Y lo que tenemos aquí es una trampa de Shannon, que se llama, con una luz en el centro. En la noche, entonces, los mosquitos, pues por la luz, se aproximan, se pegan acá a las paredes de la trampa y de esa manera, con succionadores, pues son aspirados, esto entonces para
realizar algunos estudios, ¿no? Aquí veamos cómo son los bastante cantidad de mosquitos, ¿no? En esta captura que se realizó. Los reservorios, pues, no siempre presentan lesiones, dependiendo de la zona. Ya les decía que pueden ser reservorios silvestres o domésticos, ¿no? Para alguna variedad, como son la leishmaniasis visceral, pues la mayor importancia son los reservorios domésticos y las transmisiones que son más frecuentes en zonas urbanas, ¿no? A diferencia de leishmaniasis visceral. Entonces, no siempre presentan lesiones estos animales, ¿no? Y pues lo importante es saber la presencia en ellos también, que en algunos casos pueden presentar estas formas, algunas lesiones, ¿no? Que sugieren pues ya las lesiones producidas por leishmania en animales, sobre todo silvestres. Lo cierto es que esta enfermedad, pues al ser una enfermedad endémica, pues si hablamos de Cochabamba, los primeros que han colonizado eran personas adultas, donde casi el 100% hizo leishmaniasis, ¿no? Una zona boscosa, pues, y sin ningún cuidado la gente tenía con facilidad esta enfermedad. Sin embargo, pues actualmente ha habido muchos cambios en lo que es la parte de la selva, ¿no? Y el mosquito se está acostumbrando a vivir próxima a las viviendas, tanto así que la transmisión ya se está dando dentro de los domicilios. Entonces, inicialmente, pues quienes enfermaban eran personas mayores, personas que trabajaban. Ahora ya tenemos en niños y en personas que viven como las amas de casa, no en sus viviendas. Vemos también que muchas personas por diferentes motivos van a zonas tropicales, ¿no? Es suficiente un día, pues, para poder, si está en zonas realmente de alto riesgo, para adquirir la enfermedad. Y es por eso que cuando el paciente llega con lesiones cutáneas, lo primero que preguntamos es cuándo apareció tu herida, ¿no? ¿Cuándo apareció? Y si ha estado pocos días o pocas semanas de haber estado en zona tropical, estamos en la obligación de pensar en leishmania antes de pensar en otras cosas, ¿no? De otras agentes. De ya las lesiones por leishmania, pues son lesiones que pueden remediar fácilmente a otros cuadros dermatológicos, como veremos, ¿no? Y de ahí, pues, hay una serie de diagnósticos diferenciales que se deben hacer. Pero lo primero es pensar en leishmaniasis cutánea cuando el tiempo ocurrido de estas lesiones, pues, es de pocos días o pocas semanas de haber estado en zona tropical. En cambio, para los que viven en la zona, pues cualquier momento pueden desarrollar lesiones cutáneas. Eh, Estas son las características de las zonas donde ocurre la transmisión, en la zona andina, en la zona de los Yungas de La Paz, ¿no? Existen zonas urbanas, y prácticamente pues es una serranía, ¿no? Una serranía donde pues el comportamiento, el lugar de picaduras pues es también con algunas características. Muchos casos se dan de formas intradomiciliarias. Veamos, no vemos aquí una selva como se ve en la zona tropical, para indicarles luego esta imagen de que todos somos susceptibles de adquirir la enfermedad, no importa la edad. Les decía que los primeros años de colonización, pues eran las personas productivas, personas mayores que fueron a colonizar, pero y eran los que en ese momento tenían la enfermedad, pero ahora pues cada vez nos está llegando incluso de meses, ¿no? De pocos meses de vida. Ciertas actividades entonces han incrementado por la prevalencia de esta enfermedad. Y vean ustedes aquí niños, madres con sus niños ahí que están cosechando coca y prácticamente están sometidos a este riesgo. Bueno, las formas clínicas de leishmaniasis, pues hablamos de las formas cutáneas, mucocutáneas o lo denomino yo como concomitante. Eso quiere decir que no ha cicatrizado aún todavía la lesión cutánea, pero ya aparecen lesiones mucosas.
Y las formas mucosas en sí, las cutáneas difusas y las viscerales. Entonces, si hablamos de cutáneas, pues son lesiones en la piel, especialmente aparecen en zonas desprotegidas de ropa, hemos dicho, ¿no? Y en los niños, pues suele ser bastante frecuente estas lesiones en la cara. Estos mosquitos, pues no vuelan, no planean como el zancudo que llamamos, ¿no? Sino casi a brincos, ¿no? Entonces, esa es una ventaja también para nosotros en el momento de protegernos al tener un espacio libre de vegetación entre nuestra casa, pues, y lo que es el Chaco, ¿no? Bien, aquí para indicarles entonces podemos tener lesiones en la piel, que es el punto de inoculación del parásito. Aquí ya vemos lesiones mucosas, entonces las dos formas cutáneas y mucosas, aquí una forma difusa, ¿no? Que pues se hace muy semejante a Hansen, ¿no? A lepra lepromatosa, que las lesiones no solamente aparecen en el punto de inoculación, vean ustedes, son lesiones difusas, ¿no? Diseminadas. Cuando cicatriza estas lesiones, pues estas lesiones cutáneas dejan cicatriz. La misma situación cuando cicatriza, pues las lesiones mucosas, vemos lesiones bastante características. En caso de la leishmaniasis visceral, pues el compromiso es hígado, vaso y médula. Y aquí lo que vemos en la imagen es un abdomen bastante globoso, bastante extendido, a expensas de un hígado grande, ¿no? Una hepatomegalia y una esplenomegalia. Aquí vemos una cicatriz, ¿no? Una lesión cutánea ya cicatrizada. Bueno, estas son las mejores condiciones para poder hacerse picar con el mosquito y adquirir la enfermedad, ¿no? La gente mayor, pues, que camina de esta manera, las lesiones que nos llegan, pues, son lesiones ubicadas en este lugar. Ya decíamos que en los niños con mayor frecuencia aparecen lesiones mucosas. Entonces, el mosquito, pues al picar, ya decíamos que para que aparezcan lesiones cutáneas, a los pocos días aparece una pápula, ¿no? Un nódulo que posteriormente se ulcera, ¿no? Se ulcera. Vean que no son lesiones profundas, ¿no? Crecen más bien en superficie, no son dolorosas si están limpias. Y bueno, al cicatrizar o al curar, pues al curar clínicamente dejan una cicatriz. Lo cierto es que en una zona endémica, pues podemos tener, cuando hacemos un estudio, pues en las zonas endémicas, personas que ya han hecho la enfermedad, personas que tienen aún todavía la enfermedad en la piel, personas que tienen ya compromiso mucoso o que han curado de un cuadro mucoso y quedan simplemente secuelas, como vemos acá, cicatriz o a veces amputación de tejido, ¿no? Pero lo cierto es de que este grupo, pues que aparentemente no presenta ninguna de estas formas clínicas, es posible que haya hecho formas subclínicas, ¿no? Que no haya aparecido ninguna de estas lesiones activas y que directamente pues puedan aparecer en un tiempo variable de años, de muchos años, lesiones mucosas. Eso es muy importante. Es así como nos llegan los pacientes. Entonces, ¿no? Pacientes que son recientes, que tienen cuidados, pues son úlceras limpias, de bordes elevados, fondo granulomatosa, ¿no? Y no hay dolor, ¿no? En cambio, úlceras descuidadas, vean ustedes, secreción purulenta, pues, y mal olor incluso, ¿no? Les decía que la leishmaniasis cutánea, pues en nuestro medio principalmente presentan estas formas, ¿no? La mayoría de estas es la descrita hace ratito, ¿no? De bordes elevados, fondo limpio, granulomatosa, sin dolor. Las he llamado ulcerativas. Estas vean que son planos, sin bordes definidos, infiltrativas. Esta como en alto relieve, proliferativas. Esto da la impresión de verrugas, verrugosas y nodulares. Entonces, un paciente que nos llega
con lesiones cutáneas, con estas formas, pues debemos pensar en leishmania, ¿no? Si ha estado en zona tropical y para eso solicitar las pruebas parasitológicas, ¿no? Entonces las úlceras pueden ser únicas, ¿no? Un niño con lesión en la cara, ¿no? O pueden ser múltiples y esta situación de múltiples nos indica realmente que en el lugar donde ha ocurrido la infección existe una población importante de mosquitos, mosquitos infectados, mosquitos donde además existen los reservorios de la enfermedad. Algunas de estas úlceras cutáneas van creciendo de adentro hacia afuera, manteniendo la forma circular, pero otras van tomando estas formas geográficas que la hemos llamado, ¿no? En ambas situaciones, pues nuestra sospecha diagnóstica solo al haber estado el paciente pues en una zona endémica. Vean algunas formas pues que remedan a forúnculos, ¿no? A lesión infiltrativa. Algunas remedan a cierto tipo de hongos, las esporotricosis con presencia de ganglios, ¿no? Esporotricosis. Y bueno, ¿qué hay del compromiso mucoso? Pues decíamos que eh, pueden aparecer el mismo año de haber ocurrido la infección, pero en cualquier momento de la vida puede ocurrir la lesión mucosa. Casi siempre acompaña una lesión mucosa, pues la presencia ya sea de una cicatriz o una úlcera cutánea anterior. Veamos en este cuadro que el 12% pues según este análisis, ¿no? Apareció en el mismo año de haber ocurrido la infección. Un 50%, un poco más, pues dentro de los primeros 5 años, pero en cualquier momento de la vida, pues puede desarrollar lesión mucosa. Hemos dicho también que no siempre es necesario que haya una lesión cutánea, ¿no? Para que pensemos en la leishmaniasis. El detalle más importante ahí es el antecedente epidemiológico. El paciente ha estado en zona tropical. Y lo que vamos a buscar entonces, pues algunas manifestaciones clínicas que van de un cambio de coloración, eritema, edema, infiltrado, úlcera e incluso pérdida de tejidos. Y se debe buscar en estas regiones anatómicas, ¿no? Labio superior, inferior, lengua, paladar, úvula, faringe y bueno, cuerdas bucales, septum. Eh, en caso de manifestaciones clínicas de leishmaniasis mucosa, pues un dato puede ser la obstrucción nasal, ¿no? Rinorrea, hemorragia nasal, úlceras, ¿no? Que la mayoría de las veces es visible simplemente con la ayuda de una iluminación, una linterna, ¿no? Presente estas lesiones a nivel de tabique nasal, para paladar, pero otras veces se necesita pues hacer algunos estudios como laringoscópicos cuando las lesiones se ubican a ese nivel. Puede haber dificultad para deglutir en la fase ya más avanzada, con disfagia, ¿no? Compromiso de laringe, dificultad para respirar, esto por compromiso traqueal. Bueno, dependiendo de la extensión, entonces hablamos de lesiones mucosas leves, moderadas o graves, y este dato es muy importante para tomar en cuenta en el tratamiento y la conducta también del paciente en cuanto al tratamiento. Eh, Ahí vemos algunas imágenes de leishmaniasis mucosa, ¿no? Son infiltrados acá. Aquí concomitantes sería pues lesiones cutáneas y mucosas también. En un niño, vean, puede fácilmente pasar desapercibido. Entonces, el antecedente de haber estado el paciente en zona endémica es nuestra obligación sospechar en leishmania, algunas formas atípicas, ¿no? Y bueno, cuando el compromiso es a nivel laringea, estas lesiones laríngeas puede eh, aparecer después de una lesión cutánea, puede aparecer también sin antecedente de lesión cutánea, ¿no? Entonces el paciente pues acude al médico
porque hay cambios de voz, dificultad entonces para poder hablar, ¿no? Hay disfonía. Entonces, estas lesiones granulomatosas, un estudio laringoscópico, pues permite identificar, ¿no? Identificar. Aquí es difícil tomar muestras para hacer el examen parasitológico y cultivo, entonces lo que se hace es descartar otras patologías y hacer las pruebas inmunológicas siempre y cuando se tengan los antecedentes epidemiológicos, el antecedente de que el paciente haya estado en zona tropical. Hay algunas formas que se la han descrito en Centroamérica, sobre todo, ¿no? La úlcera a los chicleros, vean ustedes, también tenemos estas formas, ¿no? Cuando se realiza tratamiento, pues se ha visto mayor virulencia. Las lesiones cutáneas, muchas de ellas pueden cicatrizar espontáneamente, no así las lesiones mucosas, ¿no? La misma situación, las lesiones ubicadas en el pabellón de la oreja, pues son de severidad más importante, ¿no? Son más difíciles de tratarlas. Ahí vemos. A simple vista, pues pareciera que no hay nada, pero esa nariz caída, vea el lóbulo de la nariz y hay aquí una lesión, si bien no es ulcerativa. Entonces, estos datos pues son importantes. Lesiones más. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico entonces de leishmania? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, cuando el paciente llega con lesiones en piel o mucosa, estamos hablando de tegumentarias, ¿no? O sea, el paciente llega con una úlcera y el paciente ha estado pues en zona tropical, debemos sospechar en leishmania, ¿no? En leishmaniasis. Si la lesión es cutánea, pues leishmaniasis cutánea. Y si las lesiones son a nivel de mucosa, pues leishmaniasis mucosa. En ese momento solicitamos el examen directo o el examen parasitológico directo. La idea es observar los amastigotes, como habíamos hablado anteriormente. Otra de las pruebas es el cultivo, ahí vemos los promastigotes. La intradermal reacción de Montenegro es una prueba inmunológica de inmunidad celular. Esta prueba se hace positiva cuando el paciente, al menos la transmisión ha ocurrido un mes después de que ha ocurrido la infección, pues ya se hace positiva la prueba. Entonces, para esta prueba, pues se utiliza parásitos de Leishmania, pero que son destruidos, son mantenidos, se mantiene el poder antigénico, y de esta solución que se llama leishmanina, pues se toma 0,1 ml de este producto y se coloca con aguja de insulina 0,1 ml, entonces, ¿no? En el tercio medio anterior o interno, ¿no? Del antebrazo, y se hace la lectura a las 48 o 72 horas. La aparición ahí de un nódulo, ¿no? Un nódulo de más de 5 por 5 milímetros nos indica que esa persona ha tenido la enfermedad, ha tenido la infección, ¿no? Es una prueba inmunológica. Las dos primeras son pruebas parasitológicas donde podemos observar los parásitos. En cambio, aquí vamos a ver de manera indirecta la presencia de esta reacción, ¿no? Que se da, hemos dicho, después del mes de haber sido pues, infectado. Importante también que la intradermal reacción de Montenegro no es una prueba entonces que nos indica enfermedad, solamente una infección de que ha estado en contacto. Eh, no se negativiza en ningún momento, permanece durante toda la vida esa reacción porque al introducir, bueno, al ingresar el parásito de la leishmania, pues ya ha sensibilizado linfocitos, ¿no? Linfocitos T de memoria, y el momento en que se introduce este antígeno, estos residuos del parásito, pues vamos a tener visualmente la reacción, ¿ya? Hablar también que en la leishmaniasis visceral, pues solamente se vuelve positivo después de que ha curado el paciente la enfermedad, después de que ha recuperado la parte inmunológica. Vamos a ver que hay un compromiso del estado inmunológico y que pues después de que ha curado, recién se vuelve positivo.
Reacción en cadena de la polimerasa, utilizada por nosotros más para estudios epidemiológicos, ¿no? También se tiene cuando estas otras pruebas pues, han sido negativas, es una opción. Cuando tenemos la sospecha nosotros de la enfermedad, pero estas pruebas parasitológicas nos han dado negativa, entonces se puede también pedir esta prueba, ¿no? Que tiene mejor sensibilidad. Entonces aquí recordarles nuevamente los promastigotes, los amastigotes, que se obtienen pues de el muestreo, ¿no? De las lesiones activas. Una lámina que vemos, ¿no? Después de un frotis, ¿no? Aquí la visualización, los promastigotes, el medio de cultivo, y es esto lo que se observa en un PCR, ¿no? Son bandas que identifican las especies y la positividad. Vemos una cicatriz, aquí un nódulo, ¿no? De una intradermos-reacción positiva. Bueno, acá tenemos el material que se utiliza para el examen directo, ¿no? Es poco material en realidad, como ven ustedes. Y aquí se está tomando la muestra. El mejor lugar para tomar la muestra, vean ustedes, el borde interno de la piel sana, ¿no? Se hace un raspado y luego eso se coloca en un portaobjetos, se colorea y se observan los amastigotes de leishmania, ¿no? Ahí está coloreando y se van a ver los parásitos entonces. Aquí podemos ver amastigotes de leishmania, si pueden ver la imagen, ¿no? Hay varios. De un paciente, ahí está el paciente, la lesión de donde se tomó la muestra. Y el cultivo, pues un poco más laborioso, se necesita de más material, medios de cultivo, jeringas, ¿no? Para poder un mechero, aquí vemos, ¿no? Y se está tomando también de lugares, pues, precisos, ¿no? Evitando siempre la contaminación, los cultivos tienen que estar protegidos de contaminación, y lo que se ve a la semana, 2 semanas, 3 semanas, de que el momento que se hace la lectura, la presencia de estas formas flageladas del parásito. La intradermorreacción de Montenegro tiene una alta sensibilidad, va más allá del 96% en todo paciente pues, que ha tenido la enfermedad, ya hemos dicho, ¿no? Después del mes ya es positiva, ¿no? Aquí se está aplicando la prueba y se está haciendo la lectura, identificando el tamaño de esa formación, ¿no? Aquí está la leishmanina. Aquí está una imagen, una placa de PCR donde vemos pues estas bandas negativas donde no se ve nada de esta impresión y tenemos positivos. Siempre las lesiones por leishmania deben estar limpias para cualquiera de estas técnicas que se realicen. Lesiones con estas características, pues da un falso negativo los resultados. Bueno, ya para el tratamiento, pues lo que hay que ver no solamente cumplir con el tratamiento, sino que hay que controlar a ese paciente que ha hecho el tratamiento y se aconseja hacer un control al mes, 3 meses, 6 meses, ¿no? Con la intención de que ese paciente que haya concluido, no solamente concluido, sino curado clínicamente, pues haya desaparecido esas úlceras, hayan desaparecido, ¿no? Indicarle al paciente que tenga más cuidado de la limpieza en su hogar, ¿no? Evitar el salir durante la noche a zonas de alto riesgo, donde hay bastante vegetación. Entonces es importante los controles post-tratamiento, pues verificar la ausencia de actividad. Los tratamientos actualmente, pues cada vez están siendo menos efectivos. Tenemos los antimoniales pentavalente y tenemos la anfotericina B. Este es un paciente con leishmaniasis mucosa, vean ustedes, se hizo un tratamiento, un tiempo estuvo sin lesiones y posteriormente nuevamente. Entonces, estamos frente a situaciones de falla terapéutica cada vez más importantes.
y es una razón para poder, una razón para hacer los seguimientos. Vean ustedes, antes y después del tratamiento, claramente se ve ausencia de úlceras, ausencia de actividad. Es lo que queremos de cada paciente, ¿no? Vean las lesiones aquí, antes y después. Y bueno, al producir pues destrucción de estos tejidos quedan secuelas, deformaciones prácticamente, ¿no? Y yo esto les voy a pasar para que vean, ¿no? Para que vean y puedan, aquí vemos cicatrices de pacientes que han concluido el tratamiento y han concluido con sus controles después del tratamiento. El tamaño de las cicatrices dependiendo de la úlcera entonces, ¿no? Y vean que son algunas hipocrómicas, otras hipercrónicas, ¿no? Y bueno, les decía que es importante el control después del tratamiento y para eso el seguimiento es muy importante, ¿no? A veces uno piensa que ha completado el tratamiento, pues estas simples lesiones acá podrían ser que aún todavía no haya cicatrizado de manera adecuada. Vean las secuelas, aquí cicatriz y lesión mucosa, pero ya lesiones cutáneas que todavía no han cicatrizado y lesiones mucosas, las concomitantes que decíamos, ¿no? Y vean esas secuelas, esas destrucciones, muchas de ellas son incapacitantes, ¿no? Y vean, pacientes con VIH-Sida, ¿no? El comportamiento clínico, el tratamiento, pues es un tanto más crítico. Bueno, el diagnóstico diferencial, pues con todas aquellas patologías que producen lesiones cutáneas y mucosas, ¿no? Desde las lesiones bacterianas, lesiones micóticas, entonces se deben hacer y para eso, pues, el laboratorio es muy importante. Los medicamentos utilizados, la anfotericina, bueno, los antimoniales pentavalentes, el cantime, son medicamentos de primera línea, y la anfotericina B en caso de que no haya respuestas al primer medicamento. Entonces, aquí estamos viendo las dos formas de los antimoniales, ¿no? Pero es la primera la que proporciona el programa nacional, ¿no? Existen otros medicamentos también, pero no disponibles en nuestro medio. Ahí para presentarles bueno, mostrarles la presentación del glucantime, que vienen ampollas de 5 ml, ¿no? Y que eso debe ser dosificado a 20 miligramos kilogramo peso para ser pasado por vía intramuscular, preferentemente o endovenoso, ¿no? Si la lesión es cutánea, pues 20 días de tratamiento y 30 días para lesiones mucosas. Ya les decía aquí que las lesiones en pabellón auricular pues suelen ser mucho más difíciles de poder solucionar. Aquí simplemente ya para los médicos, para indicarles cómo hacer el cálculo del tratamiento, ¿no? Y que, bueno, estos medicamentos pues tienen efectos adversos, sobre todo hay que evitar en los antimoniales en pacientes que tienen problemas del corazón, del hígado, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, bueno, problemas hepáticos. Es importante, mujeres gestantes o embarazadas, pues, o que estén dando de lactar, pues es importante también, está contraindicada la aplicación. Tenemos aquí la anfotericina B, ¿no? Y en sus dos formas, desoxicolato y liposomal. Actualmente estamos usando la liposomal, que tiene la ventaja de ser menos tóxica y se puede utilizar, dosificar a mayor concentración. Mientras desoxicolato podemos llegar hasta 1 miligramo kilogramo peso día. Acá podemos en liposomal hasta 3 miligramos. Eso acorta el tiempo de internación y los riesgos de toxicidad pues son mucho menores.
¿no? Otro medicamento que no se dispone aquí, la miltefosina, es la única que se maneja por vía oral. Entonces, siempre se debe hacer los seguimientos, le decía, ¿no? En pacientes que tienen esta enfermedad. Eh, bueno, esto es más para los médicos, de todas maneras yo les voy a pasar, no sé si hay alguna pregunta. En la parte de prevención, pues, ¿qué es lo que vamos a decir? Todo paciente que va a una zona endémica, tener cuidado de no estar durante la noche en las zonas tropicales, pues agradable quedarse hasta tarde, en los arroyos, ¿no? Pero puede ser un riesgo importante, pues quedarse durante la noche desprotegido, ¿no? De ropa. Entonces, tener alejadas la zona boscosa, pues de las viviendas, ¿no? Entonces ya les decía que los niños también cada vez está incrementándose el número de casos de pacientes con lesiones cutáneas y ya están apareciendo algunos casos con lesiones mucosas. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, si ha estado claro. Prevención, protección del cuerpo de ropa adecuada, evitar la exposición a picaduras durante la noche, mantener limpia la casa y los alrededores, muy importante tomar en cuenta. ¿Quién les habla? Pues está acá. Y no sé si están con preguntas. Doctor, Adelante. ¿por qué los promastigotes no son observados en las muestras? A ver, hemos dicho que en los medios de cultivo, ¿verdad? En los medios de cultivo, pues crecen, es ahí donde crecen esas formas flageladas. Los exámenes directos, cuando raspas de la herida, como hemos mostrado, pues van a encontrar los amastigotes, ¿no? Los amastigotes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la forma en que pues, pueden desarrollarse las formas flageladas en medios de cultivos especiales, ¿no? Es eso, ¿ya? El otro momento que también se lo puede encontrar esas formas flageladas es si hacemos disección de estos mosquitos y esos mosquitos pues tienen el parásito. Entonces los amacigotes pues directamente al examen, como vemos acá, ¿no? Al examen directo de las lesiones cutáneas o mucosas. En cambio, los promastigotes es que en estos medios de cultivo especializados se desarrollan, ¿no? Se desarrollan y toman esas formas flageladas del parásito, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? ¿Ha quedado claro? ¿Han grabado? ¿Quieren que les envíe esta presentación a alguien? Hola, hola, ¿están todavía ahí? Sí, doctor. ¿Ese sí es que han escuchado o es sí que no hay pregunta? ¿O es sí que no quieren la presentación? No, doctor, me refería que sí, si nos pudiera pasar las diapositivas. ¿A quién le paso? No tengo, no tengo el correo de nadie, no tengo. A ver, alguien que me pueda abrir un WhatsApp y le subo pues al WhatsApp, ¿ya? ¿Está bien? Mi teléfono, anótense, es el 714-644-65. Mañana tenemos la otra clase de visceral
Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta? Eh, bueno, me imagino que ustedes, más de una persona, pues ha estado en zona tropical. Entonces hemos dicho que estas lesiones cutáneas aparecen a los pocos días de haberse hecho picar con estos mosquitos o pocas semanas. Si es una persona que me llega con una úlcera cutánea hace muchos meses, muchos años que ya no visita el trópico, no pensemos en leishmania. En cambio, si es un paciente que llegue con lesiones mucosas, no importa el tiempo, debemos descartar leishmaniasis mucosa. Y no importa que tenga en ese momento una cicatriz o una úlcera. Eso quiero que me entiendan bien, por favor. Suelen llegarme pacientes de zonas no endémicas y colegas me envían, ¿no? En sospecha de leishmania, incluso envían directamente al laboratorio. Hoy día me llegaron 2 pacientes con esa característica. Entonces es importante tener ese antecedente de que el paciente haya estado en zona tropical, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, pues ustedes que van a ser futuros médicos, cuando envíen sus pacientes con úlceras cutáneas, pues esas úlceras no tienen que estar sobreinfectadas. El hecho de que esté sobreinfectada va a darnos falsos negativos, ya decíamos hace rato. Deben estar limpias, no colocar agua oxigenada, bien limpias si quieren un buen resultado, ¿ya? Entonces nadie está libre de tener leishmaniasis si vamos a zona tropical y aprender a cuidarnos, por favor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Creo que nada, ¿verdad? Entonces espero que se haya entendido. De todas maneras, si hubiese alguna pregunta para mañana, me lo hacen conocer. Y mañana entonces continuaremos con nuestra clase. Bien, jóvenes, entonces hasta mañana.